2:13 de la madrugada. La operadora escucha respiración, madera crujiendo, una frase. Mi madre no se cayó. Revisen la cabaña. La llamada dura segundos. Después, silencio. Cuando los agentes llegan al camino Bosque Norte, ya nadie atiende. La puerta principal está abierta. El porche tiene barro fresco, y dentro, una familia repite la misma versión. Elena Ríos, años, sufrió una caída nocturna, nada más. Pero el cuerpo está en la despensa trasera, no en la escalera, no cerca del baño, y la linterna que hallan bajo su mano no tiene huellas. Entonces aparece la primera pregunta. Si fue un accidente, ¿quién movió el cuerpo? Elena vivía en Valle Seco, condado rural sin cámaras públicas. Era viuda. Administraba la finca familiar y una vieja casa de caza, kilómetros al norte. Con ella estaban su hijo mayor, Mateo, su nuera, Clara, y su hija menor, Inés, llegada esa tarde desde la capital. La familia dijo que cenaron juntos. Dijeron que Elena bebió té, resbaló y golpeó la nuca. Dijeron que Mateo intentó ayudarla. Todo eso queda en el primer parte. Pero una patrullera activa su cámara corporal a las 02:21. En ese video, Inés aparece descalza, temblando, sosteniendo un cuaderno azul contra el pecho. No llora, solo repite una frase. No era a ella a quien protegían. Nadie entiende aún a quién se refiere. A las 18:07 del día anterior, un comercio de la ruta registra a Elena. Compra pilas, gas para linterna y pan. El ticket aparece luego en su abrigo. A las 19:12, un vecino, Roque Becerra, ve la camioneta de Mateo subir hacia la cabaña. A las 19:26, Elena llama a Inés. La conversación dura minutos. Según Inés, su madre sonaba alterada. Dijo que por fin iba a escribirlo todo. No explicó más. A las 20:03, el teléfono de Elena se conecta al Wi-Fi de la cabaña. A las 20:41, deja de responder mensajes. A las 21:08, el teléfono de Mateo busca señal fuera del predio durante minutos. Él dirá después que estaba cortando leña detrás del galpón. Pero los registros lo ubican cerca del camino principal. ¿A quién intentó llamar sin dejar rastro? La patrulla inspecciona la cocina primero. No hay sangre visible. Los platos siguen en la mesa, cubiertos usados, vasos enjuagados. Uno falta. En el lavadero, la cámara corporal capta una camiseta gris empapada dentro del tambor. Clara dice que era ropa de trabajo. El perito encuentra luego microgotas rojizas en el cuello. En la despensa, Elena presenta una fractura occipital, hematomas en ambos antebrazos y una laceración en el labio interno. El médico forense anotará algo clave. Las lesiones defensivas ocurrieron antes del golpe fatal. Eso descarta la caída simple. También descarta que quedara inconsciente de inmediato. Si Elena forcejeó, entonces vio a su agresor. Y si lo vio, ¿por qué todos insistieron tan rápido en el accidente? A las 2:34, Inés da su primera declaración en la cocina. Dice que llegó a las 17:50. Dice que su hermano estaba nervioso desde la tarde. Dice que su madre quería mostrarle unas páginas después de cenar. Pero antes de hablar, Mateo la sacó al porche. La discusión duró poco. Inés escuchó un golpe seco. Cuando entró, Clara le bloqueó el paso. Le dijo que Elena había tropezado. Luego, según Inés, vio a Mateo arrastrar algo cubierto con una manta hacia la despensa. Esa parte no entra en el primer reporte. El agente de guardia la considera confusa, por shock. Aún así, se queda con el cuaderno azul. Inés afirma que era el diario de su madre. Faltaban hojas. Y alguien había arrancado justo las últimas. A las 7:15, la escena cambia por completo. Criminalística encuentra en el fogón exterior restos de papel chamuscado. Entre ceniza y grasa animal aparecen fragmentos con fechas, iniciales y una frase legible. Si algo me pasa, no fue un accidente. El laboratorio reconstruye fragmentos. Todos pertenecen al mismo cuaderno azul. La letra coincide con Elena. En otra página parcial aparece un nombre: Tomás.
No era un familiar, era un peón temporal desaparecido años antes. El caso se archivó entonces como fuga voluntaria tras un supuesto robo de herramientas. Elena había firmado esa denuncia. Ahora su diario sugiere otra cosa. Sugiere que la familia no ocultaba solo una muerte reciente, ocultaba una culpa mucho más vieja. Los detectives reabren el expediente de Tomás Varela. Tenía años y trabajó 2 meses en la finca. El archivo contiene muy poco. Una denuncia por hurto, una entrevista breve a Mateo, una búsqueda superficial en Monte Bajo. Ningún arresto, ningún cuerpo. Lo extraño está en la cronología. Tomás desapareció el mismo fin de semana en que Elena llevó a sus hijos a la cabaña para ordenar papeles. Un vecino recordó después disparos nocturnos, pero nunca llamó. Otro dijo haber visto a Mateo lavando la caja de su camioneta al amanecer. Nada prosperó. Ahora, con Elena muerta y el diario parcial en manos policiales, aparece una línea nueva. Guardé la verdad por miedo al hijo equivocado. Esa frase convierte el viejo caso en posible móvil. ¿Qué sabía Elena exactamente? Los teléfonos responden antes que la familia. Peritos extraen datos de 3 móviles. El de Elena muestra notas privadas creadas durante semanas. En entradas menciona la deuda de sangre y la cabaña. El de Clara contiene búsquedas eliminadas. ¿Cómo borrar llamadas? Hematoma por golpe o caída. ¿Cuánto tarda luminol? Ella dirá que investigaba por curiosidad, tras ver series policiales. La explicación dura poco. A las 21:16, su teléfono se conecta por Bluetooth al sistema de la camioneta de Mateo. Ambos habían declarado permanecer en casa toda la noche. Además, la operadora identifica el origen de la llamada breve de las 0213. No salió del teléfono de Inés. Salió de un aparato prepago escondido bajo el fregadero. Solo tenía un contacto guardado. Emergencia. ¿Quién dejó ese teléfono listo para usarse? A las 11:42, los detectives interrogan a Mateo en la subestación de Robles. Él sostiene la versión del accidente durante minutos. Luego surge una grieta. Al mostrarle una foto del golpe en el labio de Elena, responde demasiado rápido. Eso fue cuando intentó morder. Nadie le había dicho que existía una mordida. El silencio en la sala dura segundos. El detective anota la frase. Minutos después, Mateo corrige. Dice que habló por nervios. Dice que imaginó una pelea porque su madre era difícil. Luego niega haber tocado el cuerpo, aunque la transferencia de fibras de la manta contradice eso. En la pausa, pide agua y pregunta algo peor. ¿Encontraron el hoyo? Nadie había mencionado ningún hoyo. Esa pregunta lleva a la zona trasera de la cabaña. Allí, entre zarzas y chatarra, hay una caseta de herramientas con piso de tierra recién removida. Bajo centímetros, los agentes hallan una lona podrida, botones metálicos y restos óseos humanos. El cráneo presenta una perforación compatible con munición de caza menor. También aparecen una hebilla con la inicial T y un reloj detenido a las 23:14. La tierra contenía cal agrícola y clavos doblados. Era un entierro improvisado, pero no improvisado esa noche. El laboratorio estima que los restos llevaban enterrados varios años. La cabaña deja de ser solo una escena reciente. Se convierte en doble escena. Una madre muerta arriba, un trabajador oculto abajo, y la misma familia en medio. La autopsia de Tomás confirma trauma balístico y fracturas costales perimortem. No hubo robo, no hubo fuga, hubo homicidio. Entonces el caso toma su giro más delicado. Elena no escribió que Mateo disparó, escribió otra cosa. Danielo apretó el gatillo. Mateo enterró el cuerpo. Yo firmé la mentira. Danielo no estaba en la casa. Tampoco vivía ya allí. Era el hijo menor, exmilitar, considerado el más confiable de los 3. Mantenía una empresa de seguridad privada en otra provincia. La familia llevaba años preservando su nombre mientras el peso caía sobre Tomás, luego sobre la madre y finalmente sobre Mateo. Pero faltaba explicar por qué Elena decidió romper el pacto justo ahora.
¿Y por qué terminó muerta esa misma noche? La respuesta aparece en un casillero bancario abierto 2 días antes. Dentro había memoria USB, cartas firmadas y copia del diario. Elena había dejado instrucciones para entregarlo a Inés si ocurría algo en la finca. El contenido incluía fotos antiguas del galpón, un mapa de la parcela y un audio de minutos grabados semanas antes. En ese audio, Elena habla con voz firme. Dice que Danielo mató a Tomás durante una pelea por una deuda y por celos hacia Clara, entonces novia de Mateo. Dice que Mateo cavó la tumba para evitar que su hermano fuera preso. Dice que ella cayó por miedo a perder otro hijo, pero también nombra a la persona que la presionó después. No fue Danielo, fue Clara. Clara había entrado en la familia años después del primer crimen, pero conocía el secreto. Los mensajes recuperados muestran que exigía vender la finca antes de que Elena arruinara todo. A las 18:52 del día final, Clara escribió a Mateo: «Hoy la haces entrar en razón o perdemos todo». A las 21:31 borró mensajes. A las 22:04, una cámara de combustible en la ruta la capta comprando lejía, guantes y bolsas negras. Ella declaró no haber salido nunca del predio. El recibo contradice la coartada. Más tarde, Luminol revela arrastre desde la cocina hasta la despensa y limpieza parcial junto al fregadero. La camiseta gris era de Mateo, sí, pero el delantal con sangre diluida pertenecía a Clara. El accidente ya no resistía. La conspiración tampoco. Danielo es detenido horas después en un peaje provincial. Niega todo. Dice que Tomás robó un arma y desapareció. Dice que Elena inventó el diario por culpa. Pero los investigadores tienen más. En su correo hallan un mensaje enviado a Mateo 3 meses antes. Asunto: si mamá habla, caemos todos. También ubican una transferencia periódica desde la cuenta de Clara a un antiguo compañero de armas de Danielo. El hombre admite haber destruido una escopeta vieja en un taller clandestino. Mientras tanto, Mateo cambia finalmente su versión. Entre lágrimas, reconoce el entierro. Asegura que el disparo original lo hizo Danielo. Sobre la noche de Elena, acusa a Clara de iniciar la pelea. Dice que él solo la sujetó. Esa frase empeora todo. La segunda autopsia forense aclara la mecánica. Elena recibió primero un golpe con objeto cilíndrico en la sien. Luego fue presionada contra el borde de la mesa. La fractura final en la nuca ocurrió al caer, sí, pero después del forcejeo. Bajo sus uñas había mezcla de ADN de Mateo y Clara. En la manga de Elena, una fibra de cuerda coincide con el cuarto de aperos. Allí, policías recuperan cinta adhesiva, una linterna rota y una página entera del diario escondida tras un tablón. Esa página cambia la lectura del caso. Elena escribió que Inés era la única que no sabía nada. También escribió que sospechaba una reunión en la cabaña para hacerme firmar otra mentira. La reunión existió. La firma nunca llegó. En audiencia preliminar, la fiscalía divide responsabilidades. Danielo enfrenta cargos por el homicidio de Tomás, manipulación de pruebas y conspiración. Mateo enfrenta homicidio agravado, entierro clandestino y falso testimonio. Clara enfrenta homicidio agravado, obstrucción y destrucción de evidencia. La defensa intenta separar ambos hechos. Argumenta que el crimen antiguo contaminó la investigación reciente. No funciona. El jurado escucha el audio de Elena, la llamada de segundos y una parte de la cámara corporal donde Inés sostiene el cuaderno azul. Luego ve el fogón, los fragmentos, la caseta y los registros de telefonía. La línea de tiempo cierra. Aún así, una duda persiste. ¿Quién marcó realmente al 911 en esos segundos finales? La fiscalía sostiene que fue Elena. El prepago estaba oculto por ella semanas antes. Sus huellas parciales aparecen en la tapa. También había sangre de ella junto al fregadero, cerca del lugar donde el aparato fue encontrado. Pero existe otro detalle. En la grabación, después de la frase inicial, se oye un susurro masculino. Peritos no logran atribuirlo con certeza. Mateo dice que no era él. Danielo estaba a cientos de kilómetros, según peajes.
Clara niega haber hablado. Inés insiste en que escuchó a su madre moverse todavía cuando la apartaron del pasillo. Tal vez Elena llamó sola. Tal vez alguien hizo esa llamada para desviar tiempos. El tribunal nunca resolvió ese segundo de voz. Y ese segundo siguió flotando sobre todo el juicio. El veredicto llega meses después. Danielo es condenado por el homicidio de Tomás. Mateo y Clara por el asesinato de Elena y por encubrir el entierro clandestino. Ninguno recibe absolución parcial. La finca queda embargada. La cabaña es demolida por orden judicial tras completar excavaciones. Inés conserva solo el cuaderno azul, las páginas quemadas reconstruidas y una carta final que su madre dejó fuera del diario. En esa carta, Elena no pide perdón. Pide algo distinto. No protejas al más querido. Protege al que quedó sin voz. Tomás la había perdido 7 años antes. Elena la perdió en su propia